Nunca pensé que mi vida cambiaría tan drásticamente un viernes por la tarde. A los 61 años, después de 3 décadas trabajando en la misma empresa textil, recibí la noticia que jamás esperé escuchar. Amelia, lamentamos informarle que debido a la reestructuración, su posición ha sido eliminada. Las palabras del gerente de recursos humanos resonaron en mi cabeza mientras caminaba hacia mi auto. 30 años llegando temprano, quedándome hasta tarde cuando era necesario, sacrificando fines de semana familiares por cumplir con las entregas. Todo para que me dijeran que ya no me necesitaban, que podía limpiar mi escritorio y entregar mi gafete. El trayecto a casa se me hizo eterno. Mis manos temblaban sobre el volante mientras pensaba en cómo iba a decirle a mi familia. Carmen, mi hija mayor de 35 años, siempre había sido la más práctica. Roberto, de 30, era más emocional, pero también dependía mucho de mi apoyo. Y Daniel, el menor con 28 años, apenas estaba estableciendo su vida profesional. Durante los últimos 8 meses, desde que Eduardo murió de ese infarto repentino, yo había sido el sostén económico de toda la familia. No solo pagaba la hipoteca de la casa familiar, sino que también ayudaba con los gastos de Carmen y su esposo Miguel. Cubría los estudios de posgrado de Roberto y apoyaba a Daniel con la renta de su departamento. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré a toda la familia reunida en la sala. Carmen estaba sentada en el sillón principal con Miguel a su lado. Roberto y su esposa Sandra ocupaban el sofá y Daniel estaba recargado en la pared. Todos me miraron con una seriedad que me extrañó. «Mami, siéntate», me dijo Carmen con un tono que no reconocí. «Necesitamos hablar contigo». «Justo lo que yo iba a decir», respondí, dejando mi bolsa en la mesa del comedor. «Tengo noticias importantes. Nosotros también», intervino Roberto. «De hecho, llevamos semanas discutiendo tu situación». ¿Mi situación? No entendía de qué hablaban. Me senté en la silla que quedaba libre, frente a todos ellos. La disposición me hizo sentir como si fuera un juicio. «Mami», comenzó Carmen, «sabemos que desde que murió papá Eduardo has estado muy dependiente de nosotros emocionalmente. Y económicamente también». Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Dependiente? Yo, que había trabajado toda mi vida, que los había criado sola después de que su padre biológico nos abandonara cuando Daniel apenas tenía 3 años, que me había casado con Eduardo cuando ellos ya eran grandes. «No entiendo», murmuré. Miguel se aclaró la garganta. «Lo que Carmen quiere decir es que creemos que ha llegado el momento de que aprendas a valerte por ti misma. Ya no eres una niña, Amelia». Miguel nunca me había llamado por mi nombre. Siempre había sido suegra o doña Amelia. Esa familiaridad fría me lastimó más de lo que esperaba. «Mira, mamá», continuó Roberto, evitando mi mirada. «Hemos estado hablando y creemos que sería bueno para todos si tuvieras más independencia. Te has acostumbrado a que nosotros resolvamos todo por ti, que ustedes resuelvan todo por mí». Pregunté sintiendo cómo la indignación comenzaba a crecer en mi pecho. «¿Desde cuándo?» «Desde que papá Eduardo murió, obvio», respondió Daniel con ese tono condescendiente que odiaba. «Siempre nos estás llamando para todo. Siempre necesitas que vengamos a acompañarte. Siempre tienes algún drama». «Esperen», dije poniéndome de pie. «Yo los llamaba para contarles cómo estaba, para mantener a la familia unida. Y respecto al dinero...» «Exacto», me interrumpió Carmen. «El dinero. Mami, no puedes seguir dependiendo económicamente de nosotros. Ya somos adultos con nuestras propias responsabilidades». Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Dependiendo económicamente de ellos? Durante los últimos 8 meses, desde la muerte de Eduardo, yo había pagado prácticamente todo en esa casa. La hipoteca, los servicios, la comida, hasta las colegiaturas de los nietos. «Pero si yo soy quien...», comencé a explicar. «Mamá, basta ya con las excusas», me cortó Roberto. «Necesitas enfrentar la realidad. Ya es hora de que aprendas a vivir sola, a trabajar por tu dinero, a no depender de tus hijos para todo». Sandra, que hasta entonces había permanecido callada, asintió con la cabeza. «Es por tu propio bien, suegra.
A veces el amor duro es necesario. ¿Amor duro? Las palabras salieron de mi boca con una amargura que no pude controlar. ¿De qué están hablando? Carmen se puso de pie y caminó hacia mí. Mami, hemos tomado una decisión. Creemos que lo mejor para ti es que te vayas de esta casa y aprendas a ser independiente. El mundo se detuvo. ¿Que me vaya? Sí, confirmó Miguel. Hemos estado pagando esta casa entre todos. Y francamente, ya no podemos con ese gasto extra. Yo sabía que eso era mentira. Yo había estado pagando la hipoteca completa desde la muerte de Eduardo, además de todos los gastos del hogar. Pero sus caras me decían que habían construido una narrativa diferente, una donde yo era la carga, la dependiente, la que necesitaba ser empujada hacia la independencia, pero no tengo a dónde ir. Susurré. Daniel se encogió de hombros. Mamá, hay refugios. Hay programas del gobierno para personas de la tercera edad. O puedes conseguir trabajo y rentar un cuartito en algún lado. ¿Refugios? La palabra me salió como un gemido. Mira, dijo Carmen dirigiéndose a la cocina y regresando con una caja de cartón vacía. Te ayudamos a empacar lo esencial. Y mientras encuentras algo más permanente, me extendió la caja. Puedes usar esto para dormir. Hay un puente a unas cuadras donde mucha gente acampa. No es tan malo. Tomé la caja con manos temblorosas. No podía creer lo que estaba pasando. Mis propios hijos, la familia por la que había sacrificado toda mi vida, me estaban literalmente echando a la calle. Venga, mamá, dijo Roberto, ya dirigiéndose hacia las escaleras. Te ayudo a sacar tus cosas más importantes. ¿Mis cosas? Pregunté siguiéndolo como un zombi. Bueno, no todo, obviamente. La casa necesita quedar amueblada para nosotros. Pero puedes llevarte tu ropa y algunas cosas personales. Subí las escaleras sintiendo como si estuviera en una pesadilla. En mi propia recámara, la recámara que había compartido con Eduardo, Roberto comenzó a meter mi ropa en bolsas de basura. ¿Roberto? ¿En serio crees que esto está bien? Le pregunté, viendo cómo manejaba mis vestidos como si fueran trapos viejos. Mamá, es por tu bien. Ya verás que en unos meses nos vas a agradecer. Te vas a sentir más fuerte, más independiente. Mientras empacaba, recordé que ese mismo día había perdido mi trabajo. Tenía que contarles. Tal vez eso cambiaría las cosas. Hijos, les grité desde arriba. Necesito decirles algo importante. Todos subieron a la recámara. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Carmen con impaciencia. Hoy perdí mi trabajo, dije, esperando ver al menos un atisbo de compasión en sus rostros. Se miraron entre ellos y Daniel soltó una risita. Bueno, pues qué coincidencia más perfecta, ¿no? El universo te está empujando hacia tu independencia. Exacto, asintió Carmen. Ahora no tienes excusas para no salir a buscar algo nuevo. Pero tengo 61 años, argumenté. ¿Quién me va a dar trabajo a esta edad? Mamá, hay muchos trabajos para gente mayor, dijo Sandra. Limpieza, cuidado de niños, lo que sea. No puedes ser tan negativa. Miguel bajó mis bolsas al primer piso. Listo, Amelia. Creo que ya tienes todo lo necesario. Me quedé parada en la sala, viendo a mi familia como si fueran extraños. Porque en ese momento me di cuenta de que tal vez siempre lo habían sido. ¿Y si llueve?, pregunté sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. El cartón resiste un poco de agua, respondió Daniel con la misma naturalidad con la que hablaría del clima. Carmen abrió la puerta principal. Ándale, mami. Entre más pronto salgas, más pronto vas a empezar tu nueva vida. Tomé mis bolsas y la caja de cartón y caminé hacia la puerta de la casa donde había vivido durante 8 años con Eduardo. La casa que había sido mi hogar desde que enviudé. Y mami, me dijo Carmen cuando ya estaba en el umbral, no se te ocurra venir a tocar la puerta en la madrugada. Necesitas aprender que las decisiones tienen consecuencias. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que jamás olvidaré. La primera noche bajo el puente fue la más larga de mi vida. El cartón que Carmen me había dado se mojó con la humedad del río. Y yo temblaba tanto de frío como de la incredulidad de mi situación. A mis 61 años, después de una vida de trabajo y sacrificio, estaba durmiendo en la calle como una indigente. El sonido del tráfico sobre el puente no paraba nunca. Cada auto que pasaba hacía vibrar la estructura. Y yo me encogía más en mi pequeño refugio improvisado. Tenía puesto mi mejor abrigo,
el que usaba para ir al trabajo. Pero no era suficiente para protegerme del frío de octubre. Durante esa primera noche, no pude dormir ni un minuto. Cada sonido me asustaba. Cada sombra que se movía me hacía pensar en peligros desconocidos. Pero más que el miedo físico, lo que más me atormentaba era el dolor emocional. Una y otra vez reproducía en mi mente la escena en mi casa, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Al amanecer, vi a otros indigentes comenzar a moverse. Una mujer mayor, tal vez de mi edad, se acercó a mí. ¿Primera noche?, me preguntó con voz ronca. Asentí sin poder hablar. «Se nota. Todavía tienes ropa limpia». Se sentó a mi lado sin pedir permiso. «¿Familia?» «Mis hijos», logré susurrar. Ella sintió como si fuera la historia más común del mundo. «Los míos también. Dicen que es por nuestro bien, ¿verdad?» No supe qué responder. La mujer se levantó y me extendió un pedazo de pan duro. «Come algo. El primer día siempre es el peor». Durante esa semana bajo el puente, aprendí cosas que jamás pensé que necesitaría saber. ¿Dónde encontrar baños públicos? ¿Qué restaurantes tiraban comida todavía aprovechable? ¿Cómo proteger mis pocas pertenencias de la lluvia y de otros indigentes menos amigables? El martes intenté llamar a Carmen desde un teléfono público. El número estaba desconectado. Probé con Roberto. Mismo resultado. Daniel ni siquiera tenía teléfono fijo. Todos habían cambiado sus números. El miércoles caminé hasta la casa. Quería explicarles que había entendido el mensaje, que solo necesitaba tiempo para encontrar trabajo y un lugar pequeño donde vivir. Pero cuando llegué, descubrí algo que me dejó sin aliento. Habían cambiado las cerraduras. Toqué el timbre insistentemente. Carmen abrió la puerta, pero no me dejó pasar. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Hija, por favor, necesitamos hablar. He estado pensando y tienes razón en muchas cosas, pero...» «No, mamá. Hablamos muy claro el viernes. Esta ya no es tu casa. Pero, Carmen, solo necesito...» «No necesitas nada de aquí». Su voz era fría, casi cruel. «Necesitas aprender a valerte por ti misma». Detrás de ella pude ver a Miguel cargando mi televisión del cuarto. «¿Qué está haciendo Miguel con mi televisión?» «Es nuestra televisión ahora, mamá. Tú ya no vives aquí. No la necesitas». «¿Cómo que es suya? Esa televisión la compré yo hace 2 años». Carmen suspiró con exasperación. «Mamá, basta ya con esa mentalidad de que todo te pertenece. Estás actuando como una niña caprichosa. ¿Puedo al menos sacar más ropa? Ya tienes suficiente. Roberto ya repartió el resto de tus cosas entre todos nosotros. Lo que no nos servía lo donamos. ¿Son mis cosas?» Mi voz se quebró. ¿Sin preguntarme? «Mamá, eran cosas viejas que ya no ibas a usar. Ropa pasada de moda, zapatos gastados. Le hicimos un favor a alguien que realmente las necesitaba». Miguel apareció en la puerta cargando mi joyero, el pequeño cofre de madera donde guardaba mis aretes y collares. Reconocí entre las joyas el anillo de compromiso que Eduardo me había dado, el único recuerdo valioso que tenía de él. «Ese es mi joyero», grité tratando de tomarlo. Miguel lo apartó de mi alcance. Carmen me dijo que podía llevármelo para Sandra. «Son joyas que ya no usas. Ahí está mi anillo de matrimonio». «Mamá, ya estás viuda», dijo Carmen con una naturalidad que me heló la sangre. «¿Para qué quieres un anillo de matrimonio? Déjaselo a Sandra, que sí está casada». Traté de pasar, pero Carmen bloqueó la entrada con su cuerpo. «Mira, mamá, entiendo que te sientes mal, pero esto es exactamente de lo que estábamos hablando. Tienes que dejar de aferrarte al pasado. Eduardo ya murió. Esa vida ya se acabó». «Pero ustedes son mi familia», supliqué. «Soy su madre, y por eso mismo estamos haciendo esto. Porque te amamos lo suficiente para empujarte hacia tu crecimiento personal». Detrás de Carmen aparecieron Roberto y Daniel, ambos cargando cajas con mis libros y fotografías familiares. ¿También van a tirar mis fotos? «No las vamos a tirar», dijo Roberto. «Las vamos a guardar nosotros. Total, son fotos de familia. Cuando tengas tu propia casa establecida, puedes pedirnos copias». Cuando tenga mi propia casa. Me costaba trabajo procesar lo que estaba escuchando. «¿Pero cómo voy a tener mi propia casa si no tengo trabajo?» «Mamá, esa ya no es nuestra responsabilidad», respondió Daniel. «Tienes que resolverlo tú sola, como toda persona adulta».
Carmen cerró la puerta, pero pude escucharla hablar con sus hermanos del otro lado. «Está más dramática de lo que pensé», decía. «Es normal», respondió la voz de Roberto. «El psicólogo que consulté me dijo que al principio se van a resistir al cambio, pero después van a ir a agradecer la independencia». «¿Consultaron a un psicólogo?», grité a través de la puerta. No hubo respuesta. Caminé alrededor de la casa, mirando por las ventanas. En la sala vi a Sandra probándose mis collares frente al espejo. En la cocina, Miguel estaba conectando mi televisión. En el comedor, Roberto tenía extendidos sobre la mesa todos mis documentos personales, separándolos en montones. Toqué la ventana del comedor. Roberto levantó la vista y me vio, pero simplemente corrió las cortinas. Esa noche, de regreso bajo el puente, lloré como no había llorado desde la muerte de Eduardo. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. También había una rabia profunda, una indignación que crecía en mi pecho como un fuego. La mujer indigente que me había dado pan el primer día se acercó nuevamente. «¿Fuiste a buscarlos?», asentí. «¿Te cerraron la puerta?». Volví a asentir. «¿Y repartieron tus cosas?». «¿Cómo lo sabe?». «Porque es siempre la misma historia, mija. Los hijos creen que están haciendo lo correcto, que nos están enseñando una lección, que nos van a fortalecer». Escupió hacia un lado. «Lo que están haciendo es robando». «¿Robando? Claro. ¿Esa casa de quién es?». «Pues, técnicamente Eduardo la compró, pero yo he estado pagando la hipoteca desde que murió». «¿Ves? ¿Y tus cosas? ¿Quién las compró?». «Yo, con mi trabajo». «¿Ves? Robo, pero se justifican diciéndose que es por tu bien». Esa noche, acostada sobre el cartón húmedo, pensé en las palabras de la mujer. Tenía razón. Mis hijos no solo me habían abandonado, me habían robado. Habían tomado mis pertenencias, mi hogar, mi dignidad. Y se habían convencido de que era un acto de amor. Pero también pensé en algo más. En los papeles que Roberto estaba revisando en el comedor. Mis documentos personales. Y recordé algo que en medio del shock y el dolor había olvidado por completo. Hacía 3 meses, el licenciado Herrera, el abogado de Eduardo, me había llamado varias veces. Siempre encontraba alguna excusa para no ir a su oficina. El duelo, el trabajo, las responsabilidades familiares. Pero Eduardo había muerto hace 8 meses. Y según las leyes mexicanas, la lectura del testamento debía haberse hecho hace tiempo. En ese momento, acostada bajo un puente, rodeada del sonido de ratas corriendo entre la basura, me di cuenta de algo. Tal vez mis hijos habían cometido el error más grande de sus vidas. Tal vez habían tirado a la calle exactamente a la persona equivocada. El jueves por la mañana, después de una semana viviendo bajo el puente, logré llegar hasta una biblioteca pública para usar el teléfono. Busqué en mi bolsa arrugada la tarjeta del licenciado Herrera, que había guardado desde hacía meses. Mis manos temblaban mientras marcaba el número. «Bufete Herrera y Asociados», respondió una voz femenina. «Necesito hablar con el licenciado Herrera. Soy Amelia Vázquez, la viuda de Eduardo Morales». «Señora Amelia, hemos estado tratando de localizarla durante meses. El licenciado la está esperando urgentemente». «¿Esperándome?». «Sí, señora. Desde el fallecimiento de su esposo tenemos asuntos muy importantes que resolver». «¿Puede venir hoy mismo?». Le expliqué que no tenía dinero para el transporte, y la secretaria me dijo que enviarían un auto a recogerme. Me dio cita para las 2 de la tarde. Llegué a la oficina sintiéndome avergonzada de mi apariencia. Mi ropa estaba arrugada, mi cabello desarreglado, y probablemente olía mal después de una semana sin poder bañarme adecuadamente. Pero la secretaria me recibió con amabilidad, sin hacer comentarios sobre mi estado. El licenciado Herrera era un hombre mayor, de unos 60 años, con lentes y una expresión seria que se suavizó cuando me vio entrar. «Señora Amelia, por favor tome asiento. He estado muy preocupado por usted». «Licenciado, discúlpeme por no haber venido antes. He tenido complicaciones familiares». «Lo imagino. Por eso mismo era urgente que habláramos». Abrió un folder grueso sobre su escritorio. Eduardo me dejó instrucciones muy específicas sobre cómo manejar su herencia,
Y parte de esas instrucciones incluían protegerla a usted de posibles interferencias familiares. ¿Interferencias familiares? Eduardo me confió que tenía preocupaciones sobre cómo sus hijastros podrían reaccionar ante su testamento. Me pidió que fuera muy cuidadoso con los tiempos y la manera de revelar la información. Me enderecé en la silla. Licenciado, ¿de qué estamos hablando exactamente? Señora Amelia, su esposo era un hombre muy reservado sobre sus finanzas, ¿verdad? Asentí. Eduardo nunca me habló de dinero. Yo pagaba los gastos de la casa con mi sueldo, y él decía que sus ingresos los ahorraba para nuestro futuro. Eduardo no solo ahorraba, señora. Eduardo invertía, y muy inteligentemente. Sacó varios documentos del folder y los extendió frente a mí. Al principio los números no tenían sentido para mí. ¿Qué es todo esto? Su herencia, señora Amelia. Eduardo le dejó todo. Absolutamente todo. Comenzó a explicarme documento por documento. Eduardo había comprado, a lo largo de 15 años de matrimonio conmigo, múltiples propiedades en diferentes estados. Tenía un portafolio de inversiones en la bolsa que había crecido considerablemente. Poseía acciones en 3 empresas locales exitosas. Pero eso no es todo, continuó el licenciado. Eduardo también tenía una cuenta de ahorros muy considerable y varios certificados de depósito que han estado generando intereses durante todos estos meses. Licenciado, no entiendo los números. ¿Puede decirme de cuánto dinero estamos hablando? Entre propiedades, inversiones, cuentas bancarias y otros activos. Señora Amelia, usted ha heredado aproximadamente 3.2 millones de dólares. Me quedé completamente muda. El número era tan grande que no podía procesarlo. 3.2 millones. Sí, señora. Y esa cantidad sigue creciendo porque las inversiones continúan generando ganancias. Pero nosotros vivíamos tan sencillamente. Eduardo usaba la misma camioneta desde hace 10 años. Eduardo era un hombre muy inteligente financieramente, pero también muy humilde. No le gustaba llamar la atención. Prefería vivir sin lujos y hacer crecer silenciosamente su patrimonio. Saqué otro documento. ¿Y esto qué dice aquí? ¿La casa donde vivo? La casa está registrada a nombre de Eduardo, lo que significa que ahora es suya, completamente suya. Según los documentos que tengo aquí, usted ha estado pagando la hipoteca desde que Eduardo falleció. ¿Es correcto? Sí, he pagado todos los meses. Pues no tenía que hacerlo, señora. La casa no tenía hipoteca. Eduardo la pagó completamente hace 3 años. Sentí como si el mundo estuviera dando vueltas alrededor de mí. ¿No tenía hipoteca? No. Los pagos que usted ha estado haciendo han ido directamente a una cuenta de ahorros que Eduardo estableció automáticamente. Fueron sus propios pagos, regresándole a usted. Entonces, ¿quién ha estado cobrando la hipoteca? El licenciado revisó sus papeles. Según veo aquí, los pagos se han hecho a través de una cuenta que maneja su hijastro Roberto. Él configuró los pagos automáticos desde su cuenta, hacia la que él les dijo que era la hipoteca. La sangre se me heló en las venas. ¿Roberto ha estado cobrando esos pagos? Eso parece, señora. Y no solo eso. Veo aquí que también has estado recibiendo pagos por administración de la propiedad y mantenimiento. Licenciado, mis hijos me dijeron que entre todos habían estado pagando esa casa. Que ya no podían con el gasto. Señora Amelia, sus hijastros no han pagado ni un peso de esa casa. Al contrario, han estado recibiendo dinero por administrarla. Dinero que en realidad era suyo. Me quedé sentada en silencio, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba descubriendo. No solo era rica, millonaria, sino que durante 8 meses había estado pagando dinero a mis propios hijos por vivir en mi propia casa. ¿Y ellos saben esto? No deberían, porque Eduardo me pidió específicamente que solo se lo revelara a usted. Pero... El licenciado dudó un momento. Señora,
¿Sus hijastros han tenido acceso a los documentos personales de Eduardo? Esta semana vi a Roberto revisando todos mis papeles en el comedor de la casa. Entonces es posible que hayan visto algunos documentos, aunque Eduardo guardaba los más importantes aquí en mi oficina. Licenciado, necesito contarle algo. Le relaté toda la historia de la última semana. Cómo me habían echado de la casa, cómo habían repartido mis cosas, cómo habían cambiado las cerraduras. El rostro del licenciado se fue ensombreciendo mientras yo hablaba. Señora Amelia, lo que me está contando constituye varios delitos: despojo, robo, usurpación. Sus hijastros han cometido crímenes graves. ¿Crímenes? Sí. Echarla de su propia casa, tomar sus pertenencias, cobrarle renta por una propiedad que es suya. Todo eso es ilegal. ¿Qué puedo hacer? Podemos proceder legalmente inmediatamente. Recuperar su casa, presentar cargos criminales contra ellos, recuperar todo el dinero que le han robado durante estos 8 meses. ¿Cuánto dinero? El licenciado hizo algunos cálculos rápidos. Entre los falsos pagos de hipoteca, los cobros por administración y el valor de las pertenencias que se apropiaron, estamos hablando de unos 180.000 pesos aproximadamente. La cifra me impactó. Casi 200.000 pesos que mis propios hijos me habían robado, mientras me decían que era por mi bien. Pero, licenciado, ¿usted cree que ellos sabían que la casa era mía? Señora, aunque no lo hubieran sabido, lo que hicieron está mal, pero es muy probable que sí lo supieran, o al menos lo sospecharan. Eduardo me comentó varias veces que desconfiaba de las intenciones de Roberto con respecto al dinero. ¿Eduardo desconfiaba? Sí. De hecho, por eso estructuró la herencia de esta manera, para protegerla a usted. Eduardo me dijo textualmente: si algo me pasa, mis hijastros van a tratar de aprovecharse de Amelia. Necesito asegurarme de que ella esté protegida. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Eduardo había sabido, había intuido lo que podía pasar y me había protegido, incluso después de muerto. ¿Qué recomienda que haga, licenciado? Legalmente podemos proceder de inmediato. Pero... dudó un momento. ¿Usted quiere que ellos sepan inmediatamente que descubrió todo? ¿Qué quiere decir? Eduardo también me dejó otra instrucción. Me dijo: si Amelia descubre que sus hijos la están lastimando, dele tiempo para que ella decida cómo quiere manejar la situación. No la presione a perdonarlos rápidamente. ¿Tiempo para qué? Tiempo para observar, para ver hasta dónde están dispuestos a llegar, para que usted pueda tomar una decisión informada sobre qué tipo de relación quiere tener con ellos en el futuro. La idea me resultó intrigante. Durante una semana había sido víctima de sus decisiones. Ahora podía tomar las mías. ¿Puedo recuperar mi casa sin que ellos sepan que ya sé la verdad? Podemos hacer que parezca una revisión legal rutinaria. Podemos decir que el banco descubrió irregularidades en los pagos y necesita verificar la propiedad. Eso nos daría acceso legal a la casa sin revelar que usted ya sabe todo. ¿Y yo dónde puedo vivir mientras tanto? Señora, usted es dueña de 14 propiedades diferentes. Puede elegir cualquiera de ellas. Me mostró fotografías y direcciones de las propiedades. Había departamentos, casas, incluso un pequeño rancho en las afueras de la ciudad. ¿Todas estas son mías? Todas. Eduardo las fue comprando a lo largo de los años, pensando en su futuro juntos. Elegí un departamento pequeño pero cómodo en una zona tranquila de la ciudad. El licenciado me aseguró que podía mudarme ese mismo día. Licenciado, ¿puedo pedirle un favor? Por supuesto. Quiero observar qué hacen mis hijos durante las próximas semanas. Quiero ver hasta dónde son capaces de llegar. Observar cómo pueden investigar qué están haciendo con mis cosas. ¿Qué están planeando hacer con la casa? Podemos contratar un investigador privado discretamente. Hágalo. Quiero saber exactamente quiénes son las personas que crié. Esa noche dormí en una cama real por primera vez en una semana, pero no pude dormir de la emoción.
No era solo que fuera rica, era que finalmente tenía poder, el poder de decidir qué pasaría después. Mis hijos pensaban que habían tirado a la calle a una vieja pobre y dependiente. En realidad, habían despertado a una mujer millonaria que ahora los observaría muy cuidadosamente. Durante las siguientes 2 semanas, mientras yo me instalaba discretamente en mi nuevo departamento, el investigador privado que había contratado el licenciado Herrera me mantuvo informada de cada movimiento de mis hijos. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Roberto había contactado inmediatamente a un agente de bienes raíces para tasar la casa de mamá. Carmen había hecho una lista detallada de todos mis muebles y electrodomésticos para venderlos en línea. Daniel había llevado mis libros a una librería de usados y mis discos a una tienda de antigüedades. Pero lo más impactante fue la reunión familiar que tuvieron el segundo domingo, después de echarme. El investigador había logrado grabar la conversación completa a través de los micrófonos que instaló en la casa con una orden legal. Esa tarde, sentada en mi nuevo departamento con una taza de té, escuché las voces de mis hijos planeando mi futuro como si yo ya estuviera muerta. El agente dice que la casa puede venderse en 2,8 millones, decía la voz de Roberto a través de los altavoces. Después de pagar la hipoteca que queda, nos tocarían como 900.000 pesos a cada uno. ¿Y están seguros de que mamá no va a regresar?, preguntaba Sandra, la esposa de Roberto. Sandra, han pasado 2 semanas. Si no ha regresado ya, significa que por fin entendió el mensaje, respondía Carmen. Además, aunque regresara, ya no tiene llaves. ¿No se siente mal por ella?, insistía Sandra. Mira, Sandra, intervino Miguel, el esposo de Carmen. A veces el amor se demuestra con decisiones difíciles. Amelia necesitaba este empujón para crecer como persona. Exacto, concordó Daniel. Y honestamente todos estamos mejor así. Ya no tenemos que fingir que nos preocupan sus dramas constantes. Sus dramas constantes. Las palabras me dolieron profundamente. Mis llamadas para mantener unida a la familia después de la muerte de Eduardo eran dramas constantes para ellos. ¿Y si está muerta?, preguntó Sandra con preocupación genuina. No está muerta, respondió Roberto con una seguridad que me heló la sangre. La vi el martes pasado pidiendo dinero afuera del supermercado. Se ve bien, flaca pero bien. Yo no había estado pidiendo dinero afuera de ningún supermercado. Roberto había mentido para tranquilizar a Sandra y seguir con sus planes. Bueno, entonces sigamos con los planes, dijo Carmen. Roberto, ¿cuándo viene el agente a tomar las fotos oficiales? El miércoles. Pero primero necesitamos terminar de sacar todas las cosas de mamá que quedaron. ¿Qué cosas? Ya nos repartimos todo lo bueno, dijo Daniel. Quedan las cosas del closet de su recámara, algunos papeles viejos, medicinas. ¿Y las medicinas?, preguntó Sandra. Las medicinas las tiramos. Ya están vencidas. Los papeles los revisé yo. Son puras facturas viejas y tonterías sin valor. Me pregunté si Roberto habría visto entre esos papeles sin valor algún documento que pudiera darle pistas sobre la herencia de Eduardo. Pero según el investigador, todos los documentos importantes seguían en la oficina del licenciado. ¿Y el anillo de matrimonio de mamá?, preguntó Carmen. El que le dio papá a Eduardo. Lo vio Sandra el día que nos repartimos las joyas, pero no se lo quedó nadie. «Lo tengo yo», respondió Roberto. Pensé que podría venderlo. Es oro de 18 quilates con un diamante pequeño pero real. El joyero me dijo que puedo sacar unos 15.000 pesos por él. ¿Vas a vender el anillo de matrimonio de mamá?, preguntó Sandra, horrorizada. Sandra, es solo un anillo, y mamá ya no lo necesita. Ella misma nos dijo que tenía que dejar de aferrarse al pasado. La conversación continuó durante casi 2 horas. Escuché cómo planeaban cada detalle de la venta de mis pertenencias y de mi casa. Carmen ya había elegido el auto que compraría con su parte de la herencia. Roberto quería invertir en expandir su negocio de computadoras. Daniel planeaba irse de viaje por Europa durante 6 meses. Pero lo que más me lastimó fue escuchar cómo hablaban de mí. ¿No extrañan para nada a mamá?,
preguntó Sandra en un momento de la conversación. Honestamente, no, respondió Carmen sin dudar. Era muy demandante, siempre queriendo atención, siempre con necesidades emocionales. Ahora que no está, siento que puedo respirar. Yo también, concordó Daniel. Desde que papá Eduardo murió se volvió muy pegajosa, como que no entendía que nosotros tenemos nuestras propias vidas. A mí lo que más me molestaba era su actitud de mártir, añadió Roberto, siempre recordándonos todo lo que había hecho por nosotros, como si fuera nuestra culpa que hubiera decidido ser madre. Como si fuera nuestra culpa que hubiera decidido ser madre. Esas palabras me atravesaron como dagas. Para mis hijos, mi dedicación maternal había sido una imposición, no un acto de amor. ¿Y creen que está bien lo que estamos haciendo?, insistió Sandra. Vender sus cosas sin preguntarle. Sandra, por favor, la interrumpió Miguel. Son cosas materiales. Mamá Amelia necesita aprender que la felicidad no viene de las posesiones. Exacto, dijo Carmen. Le estamos haciendo un favor. Cuando encuentre trabajo y rente su cuartito, va a agradecer no tener que cargar con todos esos trastes viejos. Su cuartito. Para ellos, mi futuro era rentar un cuartito en alguna vecindad, trabajar en lo que fuera y agradecerles por haberme liberado de mis posesiones. Pero la parte más reveladora de la conversación llegó al final. ¿Ustedes creen que mamá tenía dinero ahorrado en algún lado?, preguntó Daniel. ¿Dinero ahorrado?, se burló Roberto. Daniel, mamá trabajaba en una fábrica textil. Su sueldo apenas le alcanzaba para sus gastos. Si hubiera tenido dinero ahorrado, no habría estado viviendo de nuestros pagos de la hipoteca todos estos meses. Es verdad, concordó Carmen. Además, si hubiera tenido dinero, no habría aceptado irse así nada más. Habría peleado, habría contratado abogados, habría hecho drama. Lo único que puede tener son sus ahorros para el retiro, calculó Roberto. Pero eso no debe ser mucho. Con lo que gana una obrera textil de 61 años, a lo mucho ha de tener guardados unos 50.000 pesos. ¿Y esos ahorros qué pasa con ellos?, preguntó Sandra. Pues son suyos, respondió Roberto. No somos tan cabrones como para quitarle sus ahorros para el retiro. Con eso puede pagar renta de su cuartito algunos meses mientras encuentra trabajo. ¡Qué generosos! Me iban a permitir conservar los ahorros que creían que tenía para poder rentar un cuarto mientras encontraba trabajo de limpieza o cuidando niños. Bueno, entonces ya está decidido, concluyó Carmen. Mañana termino de subir las fotos de los muebles a Facebook Marketplace. Roberto, tú sigues con el agente de la casa. Daniel, tú encárgate de terminar de sacar las últimas cosas de mamá. ¿Y si aparece y arma escándalo?, preguntó Daniel. No va a aparecer, respondió Carmen con seguridad absoluta. Conocemos a mamá. Es muy orgullosa para regresar después de que la corrimos. Prefiere sufrir en silencio antes que admitir que nos necesita. ¿Y si aparece?, añadió Roberto. Ya no tiene llaves. ¿Y si toca la puerta? Simplemente no abrimos. ¿No se sienten culpables?, insistió Sandra una vez más. Hubo un silencio largo antes de que Carmen respondiera. Sandra, ¿te sientes culpable cuando obligas a un adicto a entrar a rehabilitación? ¿Te sientes culpable cuando le quitas el alcohol a un alcohólico? Mamá era adicta a depender de nosotros. Le hicimos una intervención. A veces el amor duele. El amor duele. Esas fueron las palabras que Carmen usó para justificar haberme tirado a la calle. Cuando terminé de escuchar la grabación, me quedé sentada en silencio durante horas. No era solo la traición lo que me dolía. Era la facilidad con la que habían reescrito la historia para convertirse en los héroes de mi vida, y a mí en la víctima que necesitaba ser salvada de mí misma. Pero también sentí algo más. Una frialdad que no había experimentado jamás. Una distancia emocional que me permitía ver a mis hijos por lo que realmente eran. Llamé al licenciado Herrera. «Licenciado, quiero que acelere los procedimientos legales». ¿Ya no quieres seguir observando? Quiero seguir observando,
pero desde una posición de fuerza. Recupere mi casa inmediatamente. Quiero estar ahí cuando vengan a tomar las fotos para venderla. ¿Estás segura? ¿Completamente segura? ¿Y licenciado? ¿Puede hacer que la recuperación de la casa coincida exactamente con el día que viene el agente de bienes raíces? ¿Por qué específicamente ese día? Porque quiero ver sus caras cuando descubran que la casa que estaban vendiendo nunca fue suya. Entiendo. ¿Algo más? Sí, quiero una lista completa de todos mis activos. Todas las propiedades. Todas las cuentas. Quiero saber exactamente qué tan rica soy. Se la tendré lista mañana. Esa noche, por primera vez desde que Eduardo había muerto, me sentí verdaderamente poderosa. Mis hijos creían que me habían destruido. En realidad, habían liberado a la mujer que Eduardo había trabajado toda su vida para proteger. Y esa mujer estaba a punto de enseñarles el verdadero significado de las consecuencias. Descubrí que ustedes nunca me conocieron realmente. Nunca se molestaron en saber quién era yo más allá de ser su madre. Nunca supieron cuáles eran mis sueños, mis miedos, mis capacidades reales. Me puse de pie. Y ahora van a conocer a la verdadera Amelia. El miércoles por la mañana me levanté temprano en mi departamento. Era el día que el agente de bienes raíces iría a tomar fotos oficiales de mi casa para ponerla en venta. También era el día que yo regresaría como su legítima propietaria. El licenciado Herrera había preparado todo perfectamente. A las 10 de la mañana, un oficial judicial se presentaría en la casa con una orden de verificación de propiedad. Yo llegaría inmediatamente después con las escrituras y las llaves nuevas que había mandado hacer. Me vestí cuidadosamente. No el atuendo de una indigente como me habían visto la última vez, sino el de una mujer próspera y segura de sí misma. Un vestido azul marino, zapatos cómodos pero elegantes, mi cabello bien peinado. Quería que me vieran exactamente como era. Su madre, pero ya no la mujer que podían manipular. A las 9:45 estaba estacionada en la esquina de mi calle, observando mi propia casa. Vi llegar el coche del agente de bienes raíces exactamente a las 10. Un hombre joven con camisa blanca y portafolios bajó del vehículo y caminó hacia la puerta principal. Carmen le abrió inmediatamente. Incluso desde la distancia pude ver su sonrisa radiante, la misma sonrisa que había usado cuando me echó de la casa 3 semanas atrás. 5 minutos después llegó la patrulla del oficial judicial. Vi cómo Carmen salía corriendo hacia la calle, obviamente confundida y alarmada. El agente de bienes raíces salió detrás de ella. Era mi momento. Caminé por la banqueta hacia mi casa con pasos firmes. Carmen me vio aproximarse y su cara cambió de confusión a horror absoluto. «¿Mamá? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine a mi casa», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Tu casa? Mamá, ya hablamos de esto. Esta ya no es tu casa. El oficial judicial se acercó a nosotras. ¿Señora Amelia Vázquez? Sí, soy yo. Soy el oficial Méndez. Vengo a verificar la propiedad de este inmueble. ¿Tiene usted las escrituras? Saqué el folder que el licenciado había preparado y se lo entregué. Carmen observaba la escena con la boca abierta. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el agente de bienes raíces. Hay una disputa sobre la propiedad de esta casa, explicó el oficial. Necesito verificar quién es el verdadero dueño antes de que se pueda proceder con cualquier venta. ¿Disputa? Carmen me miró con ojos desorbitados. Mamá, ¿qué hiciste? No hice nada, Carmen. Solo reclamé lo que es mío. Roberto llegó corriendo desde el fondo de la casa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay policías? Tu madre dice que esta casa es suya, explicó el agente de bienes raíces, claramente molesto por la interrupción de lo que había esperado que fuera una transacción simple. Es ridículo, dijo Roberto. Mamá, esta casa tiene hipoteca. Nosotros hemos estado pagando esa hipoteca durante meses. No puedes simplemente llegar y decir que es tuya. ¿En serio?, pregunté mirándolo directamente a los ojos. ¿Ustedes han estado pagando la hipoteca? Claro que sí. Los tres,
dividida en partes iguales. El oficial Méndez había terminado de revisar mis documentos. Señora Vázquez, según estas escrituras, usted es efectivamente la propietaria legal de esta propiedad. La casa fue comprada a nombre de Eduardo Morales en 2018 y según su testamento, todos sus bienes pasaron a usted. ¿Testamento? Roberto palideció. ¿Qué testamento? El testamento de mi esposo, respondí calmadamente. El que dejó cuando murió hace 8 meses. Carmen se acercó al oficial. Tiene que haber un error. Mi mamá ha estado viviendo de nuestra caridad desde que murió mi padrastro. Nosotros hemos estado manteniendo esta casa. ¿Su caridad? La pregunta salió de mi boca con más fuerza de la que pretendía. Carmen, ¿puedes explicarle al oficial exactamente cómo me han estado manteniendo? Pues, pagando la hipoteca, los gastos de la casa, comprando comida. Oficial. Intervine, sacando otros documentos de mi folder. Estos son los estados de cuenta que muestran que yo he estado haciendo todos los pagos de la supuesta hipoteca durante los últimos 8 meses. También están los recibos de los pagos de servicios, supermercado y todos los gastos de mantenimiento de la casa. El oficial revisó los papeles y asintió. Efectivamente, todos los pagos han sido hechos por la señora Vázquez. Roberto se veía desesperado. Pero mamá, nosotros te ayudábamos con dinero extra. Roberto, lo interrumpí. La última vez que recibí dinero de cualquiera de ustedes fue en Navidad del año pasado, cuando Carmen me dio 500 pesos. En 8 meses ustedes no han gastado ni un peso en esta casa. Eso no es cierto, gritó Carmen. Nosotros hemos estado pagando la hipoteca. ¿A quién le han estado pagando esa hipoteca?, preguntó el oficial. Carmen y Roberto se miraron entre ellos. Vi el momento exacto en que se dieron cuenta de que estaban atrapados en su propia mentira. A Roberto, admitió Carmen finalmente. Roberto se encargaba de hacer el pago. ¿Y tú, Roberto, a quién le pagabas? Roberto tartamudeó. Yo. Administraba la cuenta donde se juntaba el dinero para pagar la hipoteca. ¿Qué cuenta?, insistió el oficial. Mi cuenta personal. El oficial me miró. Señora Vázquez, ¿usted autorizó a su hijo a recibir pagos de hipoteca en su cuenta personal? Jamás. De hecho, yo no sabía que él estaba recibiendo ese dinero hasta hace unos días. La situación se estaba volviendo más clara para el oficial y para el agente de bienes raíces, quien observaba toda la escena con fascinación creciente. Entonces, concluyó el oficial, ustedes le estaban cobrando a su madre por vivir en su propia casa. No era así, protestó Carmen. Era un arreglo familiar. ¿Qué tipo de arreglo familiar?, preguntó el agente de bienes raíces, quien claramente había decidido que esta situación era más interesante que una simple venta de casa. El tipo donde me cobraban renta por vivir en mi propia casa, respondí. Y después me echaron a la calle diciéndome que era por mi propio bien. ¿Los echaron a la calle? El oficial se dirigió a mis hijos. ¿Es eso cierto? Daniel, que había llegado durante la discusión, trató de minimizar la situación. No la echamos. Le sugerimos que era tiempo de que fuera más independiente. ¿Le sugirieron?, pregunté. Daniel, ¿puedes explicarle al oficial cómo me sugirieron que fuera más independiente? Daniel se quedó callado. Cambiaron las cerraduras. Continué. Se repartieron mis pertenencias entre ellos. Y me dieron una caja de cartón diciéndome que podía dormir bajo el puente. El silencio que siguió fue ensordecedor. El agente de bienes raíces guardó discretamente su cámara y sus papeles. Señora, me dijo, claramente hay asuntos familiares que resolver antes de que esta propiedad pueda ser puesta en venta. Si en el futuro decide vender su casa, por favor no dude en contactarme. Se subió a su coche y se fue, dejándonos a todos parados en la entrada de mi casa. ¿Y ahora qué?, preguntó Roberto con una voz muy pequeña. Ahora, dije, sacando mis llaves nuevas. Voy a entrar a mi casa a ver qué hicieron con mis cosas. Abrí la puerta y caminé hacia adentro. La casa se veía completamente diferente.
Mis muebles habían sido reorganizados. Mis fotografías familiares habían desaparecido. Mis plantas estaban muertas. Subí a mi recámara. El closet estaba completamente vacío. El joyero que había visto llevar a Miguel había sido reemplazado por una caja de zapatos vacía. ¿Dónde están mis cosas?, pregunté cuando regresé a la sala donde mis hijos me esperaban con caras de funeral. «Mamá», comenzó Carmen, «podemos explicarte. No quiero explicaciones. Quiero mis cosas. Algunas las vendimos», admitió Daniel. «Pensamos que no las ibas a necesitar. ¿Vendieron mis cosas?» «Necesitábamos dinero para mantener la casa», explicó Roberto. «¿Para mantener mi casa?», Roberto no pudo responder. «¿Dónde está mi anillo de matrimonio?», pregunté específicamente. Roberto se puso rojo. Lo tengo yo». «Tráelo. Está en mi casa. Entonces ve por él. Ahora». «Mamá». «Ahora». Nunca había gritado así a ninguno de mis hijos. Roberto salió corriendo hacia su coche. Me senté en mi sofá y miré a Carmen y Daniel. Tienen exactamente hasta que Roberto regrese para explicarme por qué creían que tenían derecho a vender mis pertenencias. Carmen comenzó a llorar. «Mamá, nosotros pensamos que lo mejor para ti era que aprendieras a valerte por ti misma. ¿Aprender a valerme por mí misma vendiendo mis cosas y quedándose con el dinero?» «No nos quedamos con el dinero», protestó Daniel. «Lo usamos para mantener la casa». «Daniel, esta casa no tiene hipoteca. No tiene pagos. Los únicos gastos son servicios públicos, que yo pagaba, y comida, que yo compraba. ¿En qué gastaron el dinero de mis cosas?». Daniel y Carmen se miraron entre ellos, buscando una respuesta que no los hiciera ver como los ladrones que eran. Roberto regresó media hora después con mi anillo de matrimonio. Me lo entregó sin decir palabra. Me lo puse en mi dedo y los miré a los tres. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Ninguno respondió. Que ustedes realmente creían que estaban haciendo lo correcto. Creían que tirarme a la calle era un acto de amor. Creían que robar mis cosas era ayudarme a crecer. Creían que cobrarme por vivir en mi propia casa era enseñarme independencia. «Mamá», susurró Carmen, «podemos arreglar esto. Podemos devolverte todo. Podemos...». «Carmen», la interrumpí. ¿Dónde creían que iba a conseguir dinero para rentar un cuarto y sobrevivir después de que me echaran? Pues, trabajando. ¿Trabajando dónde? Tengo 61 años y acababa de perder mi empleo. «Hay trabajos para gente mayor», dijo Daniel débilmente. «Ya veo. ¿Y mientras conseguía esos trabajos? Pues, podrías haber pedido ayuda. ¿A quién? A ustedes. Los mismos que me echaron a la calle me iban a ayudar económicamente». El silencio se extendió entre nosotros. ¿Saben qué descubrí durante estas 3 semanas?, pregunté finalmente. Esperaron mi respuesta. Miré a Daniel. ¿Tú realmente creías que era lo mejor para mí? «Sí», respondió con honestidad. «Creía que necesitabas un empujón para volverte más independiente emocionalmente». «¿Y ahora qué crees?» «Ahora creo que no teníamos derecho a tomar esa decisión por ti. Tenías derecho a hacer tu duelo a tu manera y en tu tiempo». Era una disculpa real, la primera que había recibido. Durante las siguientes 2 semanas, mis hijos intentaron diferentes aproximaciones para arreglar nuestra relación. Carmen trajo a sus hijos, mis nietos, esperando que mi amor por ellos me ablandara. Roberto ofreció hacerme trabajos de mantenimiento gratis en la casa. Daniel y Patricia me invitaron a cenas y al cine. Pero yo había cambiado fundamentalmente. Las 3 semanas que ellos creyeron que me estaban dando una lección de vida, yo las había usado para descubrir quién era realmente sin ellos. Era una mujer próspera, inteligente, capaz de tomar sus propias decisiones. Era una mujer que había construido una vida completa antes de que ellos nacieran, y que podía construir otra vida completa sin depender de su aprobación o su presencia. Un mes después de recuperar mi casa,
Los convoqué a los tres para una reunión familiar final. Quiero explicarles algunas cosas. Comencé cuando estuvimos todos reunidos en la sala. «Mamá», comenzó Carmen. «Si es sobre dinero, ya te dijimos que podemos pagarte todo». «No es sobre dinero. Es sobre quiénes somos cada uno de nosotros». Los miré uno por uno. Durante 3 décadas, mi identidad principal fue ser su madre. Todo lo que hacía, todo lo que sacrificaba, todo lo que decidía, giraba alrededor de ustedes y sus necesidades. «Y siempre te lo hemos agradecido», dijo Roberto. «No, no me lo han agradecido. Lo han dado por sentado. Y yo también lo di por sentado». «¿Qué quieres decir?» «Que asumí que porque los amaba incondicionalmente, ustedes me amaban de la misma manera. Asumí que porque yo los pondría siempre antes que a mí misma, ustedes considerarían mi bienestar cuando tomaran decisiones importantes». «Sí te consideramos», protestó Carmen. «Carmen, ustedes tomaron la decisión de echarme de mi casa sin preguntarme qué necesitaba realmente. Decidieron qué era mejor para mi vida sin conocer mi situación real. Vendieron mis pertenencias sin consultarme. Eso no es consideración». «Pero lo hicimos porque te amamos», insistió Daniel. «Daniel, ¿tú harías lo mismo con Patricia? ¿La echarías de su casa diciéndole que es por su propio bien?» «No, eso es diferente». «¿Por qué es diferente?» Daniel no pudo responder. «Es diferente porque Patricia es tu esposa y merece respeto. Pero yo soy solo su madre, y aparentemente eso significa que pueden tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme». El silencio se extendió entre nosotros. «Quiero que sepan algo», continué. «Eduardo no solo me dejó la casa, me dejó muchas cosas más». Les mostré el resumen de mis activos que el licenciado había preparado. Sus caras fueron cambiando de confusión a shock absoluto. ¿3.2 millones de dólares? Susurró Roberto. «Sí». ¿14 propiedades? Murmuró Carmen. ¿Sí? «Mamá», dijo Daniel lentamente. Eres rica». «Sí, Daniel, soy rica». «¿Y todo este tiempo lo sabías?», preguntó Carmen. «No, lo descubrí después de que me echaron. Después de que pasé una semana durmiendo bajo un puente». «¿Durmiendo bajo un puente?», Roberto palideció. «¿En serio dormiste bajo un puente?» «Sí, donde ustedes me dijeron que podía dormir con la caja de cartón que me dieron». Carmen comenzó a llorar. «Mamá, no sabíamos...» ¿No sabían qué? ¿No sabían que dormir bajo un puente es peligroso para una mujer de 61 años? ¿No sabían que echarme a la calle sin dinero podía matarme? «No sabíamos que no tenías dinero», murmuró Roberto. «¿Cómo podía tener dinero si acababa de perder mi trabajo?» Ninguno respondió. «¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo?», pregunté finalmente. «¿Cuál?», susurró Daniel. «Que yo jamás habría tomado una decisión sobre sus vidas sin consultarlos primero. Jamás habría decidido por ustedes qué era mejor para su crecimiento personal. Y jamás habría puesto condiciones a mi amor por ustedes». «No pusimos condiciones», protestó Carmen. «Carmen, me dijeron que si no aceptaba sus reglas, no era bienvenida en esta familia. Eso es una condición». Me puse de pie y caminé hacia la ventana. «Durante estas semanas he tenido tiempo de pensar en qué tipo de relación quiero tener con ustedes en el futuro». «¿Y qué decidiste?», preguntó Daniel con voz temerosa. «Decidí que quiero tener una relación, pero va a ser muy diferente de lo que teníamos antes». «¿Diferente cómo?». «Van a ser relaciones entre adultos independientes que se respetan mutuamente. Ya no voy a ser la mamá que resuelve todos sus problemas y que sacrifica sus necesidades por las de ustedes». «¿Ya no vas a ayudarnos?», preguntó Roberto. «Voy a estar disponible para ustedes como una amiga estaría disponible. Si necesitan consejo, se los daré. Si necesitan apoyo emocional, se los daré. Pero ya no voy a ser su red de seguridad económica ni su soporte emocional automático». «¿Y el dinero?», preguntó Carmen. «¿Nuestra herencia?». Sonreí. Era la pregunta que había estado esperando. «¿Su herencia?». «Bueno, sí, cuando ya no estés».
¿Qué va a pasar con todo esto? Carmen, ustedes me enseñaron una lección muy valiosa hace un mes. ¿Cuál lección? Me enseñaron que puedo vivir muy bien sin ustedes, que no los necesito para ser feliz o completa. Los miré a los tres. Así que decidí que mi dinero va a ser usado para mi propia felicidad mientras esté viva. Y cuando muera, se va a donar a organizaciones que ayuden a mujeres mayores que han sido abandonadas por sus familias. ¿Vas a donar nuestra herencia?, gritó Carmen. Carmen, no es su herencia, es mi dinero. Y ustedes me enseñaron que cada persona debe valerse por sí misma. Roberto se puso de pie. Mamá, eso es ridículo. Somos tu familia. Roberto, tú mismo me dijiste que necesitaba aprender que las decisiones tienen consecuencias. Esta es la consecuencia de sus decisiones. Pero nos arrepentimos, lloró Carmen. Y yo lo aprecio, de verdad. Por eso estoy dispuesta a tener una relación con ustedes en el futuro. Pero esa relación va a estar basada en respeto mutuo, no en dependencia económica. Daniel se acercó a mí. Mamá, ¿hay algo que podamos hacer para que cambies de opinión? ¿Sobre el dinero? No. ¿Por qué no? Porque el dinero no era lo más importante que me quitaron, Daniel. Lo más importante que me quitaron fue mi dignidad. Me hicieron sentir como una carga, como alguien patético que no podía valerse por sí misma. Lo siento mucho, susurró. Lo sé, y por eso quiero que tengamos una relación nueva. Una donde nos conozcamos realmente, donde me respeten como a la mujer que soy, no solo como a la madre que fui. Se fueron esa tarde en silencio. No sabían si estar furiosos o arrepentidos, si rogarme que cambiara de opinión o aceptar las nuevas reglas. Durante los meses siguientes, cada uno de ellos encontró su manera de relacionarse conmigo bajo las nuevas condiciones. Daniel y Patricia fueron los primeros en adaptarse. Comenzaron a invitarme a cenar regularmente, pagando siempre ellos, tratándome como a una amiga respetada. Gradualmente desarrollamos una relación basada en cariño genuino, no en obligación familiar. Carmen tardó más en aceptar el cambio, pero eventualmente entendió que tenía que elegir entre tener una madre empobrecida que la resintiera o tener una madre próspera que la respetara. Eligió la segunda opción. Roberto fue el más difícil. Siguió intentando recuperar su posición como mi administrador financiero durante casi un año. Cuando finalmente se dio por vencido, nuestra relación mejoró considerablemente. 2 años después, vivo en una hermosa casa junto al lago que compré con mi propia fortuna. Mis hijos me visitan regularmente, pero como invitados, no como dependientes. Mis nietos me conocen como una abuela próspera e independiente, no como una víctima de las circunstancias. Algunas noches, cuando me siento en mi terraza viendo el atardecer, pienso en esa semana que pasé bajo el puente, en cómo mis hijos creyeron que me estaban enseñando una lección sobre la independencia. No se dieron cuenta de que la lección que realmente me enseñaron fue mucho más valiosa. Me enseñaron que podía sobrevivir sin ellos, que mi valor no dependía de su aprobación y que merecía respeto sin importar cuánto dinero tuviera en el banco. A veces las mejores lecciones vienen de los maestros más inesperados. Y a veces, descubrir que puedes vivir sin algo es exactamente lo que necesitas para empezar a vivir realmente. Los días siguientes fueron una revelación para todos nosotros. Mis hijos habían esperado que, una vez que recuperara mi casa, las cosas volvieran a ser como antes, que yo los perdonara, que volviéramos a ser una familia, que siguiera siendo la madre que sacrifica todo por sus hijos. Se los equivocaron completamente. El jueves por la mañana, Carmen llegó temprano con una bolsa de pan dulce y flores del mercado. «Mamá», me dijo cuando le abrí la puerta, «vine a desayunar contigo, como antes». «Como antes no», respondí, sin invitarla a pasar. «Antes yo pagaba el pan dulce. ¿Qué? Si quieres desayunar conmigo, puedes invitarme a un restaurante. O puedes traer el desayuno completo, pagado por ti». «Pero mamá, siempre hemos desayunado juntas los jueves». «Carmen,
Siempre habías desayunado gratis en mi casa los jueves. Eso se acabó. Su cara de confusión era genuina. Realmente no entendía la diferencia. ¿Estás cobrándome por desayunar? No te estoy cobrando. Te estoy diciendo que si quieres pasar tiempo conmigo, va a ser en términos equitativos. Ya no soy tu proveedora automática. ¿Términos equitativos? Sí, como adultas independientes que se respetan mutuamente. Carmen se fue sin el pan dulce y las flores. Roberto apareció esa tarde con una lista escrita a mano. Matasio. Mamá, Sandra y yo calculamos todo lo que te debemos. Las cosas que vendimos, el dinero de la falsa hipoteca, todo. Podemos pagarte en mensualidades. ¿Mensualidades? Sí, como 5.000 pesos al mes hasta completar los 180.000. Tomé la lista y la leí cuidadosamente. Habían incluido cada artículo vendido, cada peso cobrado, hasta los intereses generados. Era una lista muy detallada y muy precisa. Roberto, esto está muy bien calculado. ¿Verdad que sí? Sandra me ayudó. Ella estudió contabilidad. Hay solo un problema. ¿Cuál? Que yo no quiero su dinero. Roberto me miró confundido. ¿No quieres que te paguemos? No. ¿Por qué? Porque el dinero no va a cambiar lo que hicieron. Y porque ustedes no tienen 180.000 pesos para pagarme. Podemos conseguirlos. ¿Cómo? ¿Pidiendo prestado? ¿Para después estar endeudados conmigo en lugar de haber robado? Roberto no supo qué responder. Roberto, guarda tu dinero. Lo vas a necesitar. ¿Lo voy a necesitar para qué? Para mantenerte a ti mismo sin mi ayuda. Esa noche, Daniel vino con su esposa Patricia. Traían una cena completa de un restaurante caro. Mamá, queremos invitarte a cenar. ¿Como disculpa? ¿Disculpa por qué exactamente? Por todo. Por habernos equivocado contigo. Los dejé pasar y cenamos en silencio durante los primeros minutos. Mamá, comenzó Patricia. Daniel me contó todo lo que pasó. Nosotros no sabíamos que tú eras la dueña de la casa. Daniel no sabía que Eduardo me había dejado herencia. No, respondió Daniel rápidamente. Nunca nos dijiste nada sobre un testamento. ¿Y por eso creyeron que tenían derecho a echarme de la casa donde vivía? No, admitió Daniel. Eso estuvo mal sin importar de quién fuera la casa. Fue la primera admisión honesta de culpa que había escuchado de cualquiera de mis hijos. Daniel, ¿puedo preguntarte algo? ¡Claro! ¿Realmente creían que yo dependía emocionalmente de ustedes? Daniel dudó antes de responder. Sí, mamá. Después de que murió papá Eduardo, hablabas mucho de soledad, de que nos extrañabas, de que quieras que fuéramos más unidos como familia. ¿Y eso les molestaba? No nos molestaba, intervino Patricia. Pero sí nos preocupaba que no estuvieras haciendo tu propio duelo. Interesante. Patricia era la única que parecía haber tenido preocupaciones genuinas por mi bienestar emocional. Patricia, ¿tú estuviste de acuerdo con echarme de la casa? No, respondió inmediatamente. Yo le dije a Daniel que me parecía demasiado extremo, pero él dijo que Roberto y Carmen ya lo habían decidido, que era lo mejor para ti.